Hola amigos, hoy es sábado 7 de julio de 2018 y voy a iniciar el tema de la primera convocación, que es la Pascua. Vamos a tener primero una palabra de oración. Maravilloso Padre que moras en los cielos, gracias porque nos das un sábado más para meditar en tu palabra, para aprender tantas cosas de ella y para ponerla en práctica en nuestras vidas. Te pido, Padre, que bendigas grandemente a las personas que escuchan estos mensajes, a sus familias, y sé con ellos en toda necesidad, en toda enfermedad. Acompáñalos, te lo pido en el nombre de Yeshua. Bien, vamos a empezar pues el tema de la Pascua. La palabra Pascua en hebreo es Pesaj y significa saltar, en el sentido de pasar por alto, y se refiere al momento en el cual el ángel de Dios pasó sobre las casas de los egipcios y mató a los primogénitos de los animales y de los hombres también, y pasó o saltó las casas en las cuales habían puesto la sangre del cordero en el dintel de la puerta. Leamos lo que dice en Levítico 23 sobre la instrucción de guardar la Pascua. Dice así, Levíticos 23:4. Estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que vosotros proclamaréis en las fechas señaladas para ellas. Y dice en el verso 5, en el mes primero, el día 14 del mes, dice al atardecer, pero es una mala traducción, debe decir entre las tardes, es la Pascua del Señor. Cuando dice entre las tardes se refiere el mediodía y las 6, es decir que estamos hablando de más o menos las 3 de la tarde. Ok, como pueden darse cuenta ustedes, la Pascua en Levítico 23 es solo una mención, realmente no se dice mucho, pero la explicación completa está en Éxodo 12. Voy a leerles Éxodo 12 desde el versículo 1 y voy a hacer cortes en la lectura para poder hacerles una explicación más detallada de cada frase. No tengo calculado un tiempo para llegar, digamos que a un fin de este tema. Sé que voy a terminar en 20 minutos, pero ya no me está preocupando tanto esto, porque de aquí en adelante lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar en profundidad, y no importa si nos quedamos un mes en el tema de la Pascua, lo importante es entender todo. Así que en Éxodo 12 leemos lo siguiente, desde el verso 1. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, verso 2, este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Voy a parar aquí para explicar el asunto del principio de los meses y del mes. Como yo les expliqué en un estudio previo, el nombre del primer mes del año religioso es Aviv y literalmente significa la etapa del crecimiento del grano, cuando las semillas han alcanzado su tamaño final y se llenan con el almidón, pero todavía no se han secado. Durante la séptima plaga, la plaga del granizo, en Éxodo 9:31, leemos que la cebada estaba aviv, es decir, que estaba espigada o lista para la cosecha. Esta cosecha se iniciaba en el 16º día del mes, y lo que se hacía era que se reunía una gavilla de cebada, que eran las primicias, y se ofrecía como sacrificio a Dios. Eso aparece en Levíticos 23 del 4 al 11. Cuando el templo existía, se daban estas cosas, y por consiguiente Aviv también significa la primavera, porque es justamente en esta época donde empieza la primavera. Ahora, por su ubicación en el calendario bíblico, el mes de Aviv representa también un lugar de, digamos que interconexión en el tiempo de Dios. ¿Por qué digo así? Porque tiene un significado de inicio, pero también un significado de finalización. En cuanto a inicio, leemos por ejemplo en Éxodo 13, 4, 5, que es que en Aviv comienza el calendario religioso. Ya les había explicado yo algo sobre esto. También en Éxodo 9, 31, 32 y 12, 2 y 13, 4, 5
leemos que allí comienza, en ese mes de Aviv, comienza la historia del pueblo de Israel como nación libre. Dios envió las plagas contra Egipto y luego el faraón permitió salir a los israelitas. También es el comienzo de las 7 convocaciones de Dios, que son las que estoy explicando en estos temas, y también es el comienzo, lógicamente, de las 4 estaciones. Por otra parte, es el 7º mes en el calendario civil que fue establecido por los reyes de Israel, por lo tanto también cierra el ciclo de 7 meses. Tenemos los meses desde Tishri, que es como más o menos septiembre, hasta Aviv, dentro del calendario civil, pero por otro lado se abre el ciclo de los 7 meses del calendario religioso que van desde Aviv hasta Tishri. Es muy interesante esto. Y hablando de los meses, quiero también, antes de continuar con el verso 3, quiero que sepan que aunque no aparece en Levítico 23, de igual manera como el sábado también es conocido como una convocación, ya lo vimos la vez pasada, también hay una instrucción para una convocación del primer día de cada mes y se llama en hebreo Rosh HaChodesh. Esto significa cabeza de renuevo y se marca con la luna nueva. Es muy importante recordar que la luna nueva es la que marca el inicio del mes en el calendario hebreo. Y en ese día lo que se hacía y se hace hoy en día es que se tocaba el shofar o el cuerno de cordero. Hoy en día también se tocan trompetas. Y en tiempos antiguos se presentaban ofrendas de todo tipo, se hacía una cena especial. En Isaías es muy bonito porque esto no termina aquí. En Isaías 66:23 leemos que todo el mundo va a guardar ese día. Dice así: y sucederá que de luna nueva en luna nueva, cuando dice luna nueva se refiere al principio del mes. Repito, y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, ya sabemos que es Shabbat allí, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Esto es lo que nos espera en el futuro, una reunión con Yeshua y con el Padre cada sábado semanal y cada principio de mes. En Ezequiel 46:1, hablando de la reconstrucción del templo, dice que la puerta del este solo será usada por el príncipe, y que es Yeshua en este caso, y se abrirá solo los sábados y el día de la luna nueva, dice aquí. Es decir que el primero de cada mes se va a abrir esa puerta. También dice en el verso 6 que habrá ofrendas especiales el día de la luna nueva. Así que los invito a que lean Ezequiel 46, lo pueden leer desde el versículo 1 hasta el 12 y allí está toda la información de esta puerta. Continuemos pues con el verso 3 de Éxodo 12, que era donde estábamos. Dice así en el verso 3: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Vamos a hablar solamente del día 10, que es lo que dice aquí, el día 10. La fecha 10 de Aviv es una fecha importante en la historia de Israel. Este fue el día en que los israelitas entraron en la tierra prometida y unos días después de haber entrado celebraron la Pascua. Eso está en Josué 4 del 19 al 24. Sin embargo, esta fecha tiene mucha más trascendencia en el plan de salvación. Veamos por qué. Como leímos en el verso 3 de Éxodo 12, el 10 de Aviv, o que también se llama Nisan este mes, era el día en que los israelitas debían separar el cordero de la Pascua. El día 14 de Aviv, los israelitas debían sacrificar ese cordero y su sangre debía ser puesta en los dinteles de las puertas de las casas. Eso ya lo leímos allí. Ahora debemos entender por qué el cordero se separaba varios días antes, más o menos 4 días antes, porque se separaba el 10. Bien, en el sistema ceremonial sacerdotal, antes de ofrecer el sacrificio o un sacrificio cualquiera, se tenía que hacer algo llamado en hebreo hikriv, que viene de la raíz karav, que significa cerca, y esta palabra significa el acercamiento. Se puede entender como el examen.
Era la presentación del animal ante el sacerdote, como un examen que el sacerdote le iba a hacer, y el sacerdote iba a comprobar que este animal cumplía con todos los requisitos para el sacrificio, que no tenía defecto alguno. Y vamos a ver el cumplimiento mesiánico de esta ceremonia y también de toda la fiesta de la Pascua. No es casualidad que la fecha en que Yeshua hizo su entrada triunfal en Jerusalén fuera el 10 de Nisan, 10 de Aviv. En Juan 12:1 dice así: entonces Yeshua, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Yeshua había resucitado de entre los muertos. Es decir, estamos hablando de el día, la Pascua fue el 14, estamos hablando de 6 días antes, más o menos el 8, y luego dice, al día siguiente, es decir, que ya es el 9, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Posiblemente el 10 fue que pasó esto, el rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él. Como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Esto está escrito, si no se lo dije, en Juan 12, del 12 al 15. Pero notemos que allí, haciendo las cuentas de los días, encontramos que el 10 del mes de Aviv, llamado también Nisan, fue el día en que Yeshua entró a Jerusalén. El pueblo lo proclamó como el hijo de David, y esto molestó mucho a los fariseos, pero aún así ellos no pudieron encontrar falta en él. Del 10 al 14 de Aviv, Jesús estuvo a la vista de todo el pueblo, todos lo examinaron, nadie lo encontró ninguna falta. Vamos a ver qué dice en Pedro 1 del 18 al 19, dice así: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre del Mesías. Había varios detalles en cuanto al acercamiento del cordero, que recuerdan el Ikriv, que nos enseña más sobre nuestra manera de obrar en cuanto a Yeshua como nuestro sacrificio. Vamos a ver dos de estos detalles. En Levíticos 1:3 dice así: si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. Está hablando de una persona pecadora que se acercaba al santuario a ofrecer un sacrificio. Dice, lo acercará, dice en hebreo, lo acercará, estamos hablando del acercamiento. Lo acercará a la entrada de la tienda de reunión. Y luego dice, lo acercará por su propia voluntad delante del Señor. Esta parte por su propia voluntad no está traducida en el español. Yo encontré varios textos en español que no tienen esta expresión, pero en hebreo sí dice por su propia voluntad. Así que el dueño del animal lo examina por 3 días y si no encuentra defecto, lo lleva al sacerdote para un examen final y aprobación para el sacrificio por el pecado. Notemos que la persona ofrecía el sacrificio sin coerción. La salvación no puede ser impuesta. Todos aceptamos a Yeshua por voluntad propia. Ni siquiera Dios fuerza la salvación. Pero cuando una persona llevaba el sacrificio, Dios le prometía encontrarse con él o con ella a la puerta del tabernáculo. Esto es muy bonito porque solo a través del sacrificio de Yeshua el hombre se puede acercar a Dios, al Padre, porque Dios el Padre es un Dios justo, un Dios santo, y nunca se puede unir con un hombre pecador. Alguien tiene que mediar entre ellos, entre el Padre y nosotros los pecadores. Ahora, el sacerdote examinaba el cordero durante varios días para asegurarse de que fuera sin mancha, sin defecto. Y después de certificar su perfección, lo presentaba en el altar o también lo presentaba ante la nación el día de la expiación, por ejemplo, se presentaba
ante la nación. Cuando presente el día de la expiación, que es otra convocación, voy a explicar por qué se presentaba de manera diferente. En Deuteronomio 15, verso 21, leemos lo siguiente. Pero si tiene algún defecto, y está hablando de este cordero que se estaba examinando, si es cojo o ciego o con cualquier otro defecto grave, no lo sacrificarás al Señor tu Dios. La ofrenda representaba lo que la persona quería llegar a ser. Yeshua no solo era el sacrificio perfecto para el Padre, sino también para los hombres, porque solo un cordero sin falta podía tomar el pecado de los hombres. Ahora, para terminar vamos a dejar claro el tema del examen minucioso de la perfección del cordero. Yeshua es nuestro cordero pascual. Él fue examinado por el Padre por 30 años y luego fue examinado por el pueblo durante 3 años. Él cumplió con el tipo de cordero que se presentaba en el Antiguo Testamento ante el sacerdote. El sacerdote no examinaba a la persona que pecaba, sino al cordero que iba a morir en su lugar. Qué increíble, porque nosotros cuando el cordero está cubriendo, no estamos siendo examinados nosotros. Él está cubriéndonos. Ahora, por 3 años Yeshua realizó un ministerio de aproximación desde el norte de Israel, en toda esa zona de Galilea que ya les he contado, hasta la ciudad de Jerusalén. Durante ese tiempo hizo señales, prodigios, cumplió las profecías de lugar y de tiempo que estaban en el Antiguo Testamento en cuanto a su vida, su ministerio. Y ya era la hora de presentarse ante las multitudes como el Mesías, ungido para redimir al hombre, y de ser examinado antes de la crucifixión. La noche en que fue arrestado, Yeshua fue llevado ante Anás, Caifás y ante la asamblea de los líderes religiosos llamada el Sanedrín. Eso lo encontramos en Juan 18, del 19 al 24, en Mateo 26, 57. Y después de esto fue llevado ante Pilato, el gobernador romano. Eso está en Juan 18, 23. Luego fue enviado a Herodes. Eso aparece en Lucas 23, 7. Y luego fue llevado nuevamente de regreso a Pilato. En Lucas 23 del 11 al 12 leemos esta parte. Y Pilato finalmente los sentenció a morir. Los juicios de Yeshua constaron de 6 eventos. 3 de ellos en una corte religiosa y 3 ante una corte romana. Yeshua fue juzgado ante Anás, el sumo sacerdote saliente, porque ya estaba saliendo, pero era el sumo sacerdote. Caifás, que era el sumo sacerdote en funciones, y también ante el Sanedrín. Es decir, no hubo nadie que se quedara por fuera en el juicio de Yeshua, que era también su examen. Fue acusado también en estos juicios, que eran juicios eclesiásticos, fue acusado de blasfemia por afirmar ser el Hijo de Dios, el Mesías. Y realmente él era el Hijo de Dios. Qué hermoso que él pasó todas estas pruebas de este examen y se mostró perfecto para que mediante esa perfección nosotros podamos ser librados de una muerte eterna. Espero que les haya gustado este principio del tema de la Pascua. Seguiremos con este tema por varias semanas y sigan en sintonía en este canal. Bendiciones.